Colombianos, el periodista Daniel Coronel reveló algo bastante curioso del proceso en contra de Oscar Iván Zuluaga y el subpresidente Iván Duque, que ya archivaron por el tema de Odebrecht. Ese proceso que llamó mucho la atención porque, según ellos, fueron a hablar sobre negocios con un publicista que les iba a ayudar en la campaña del 2014 de Oscar Iván Zuluaga y el uribismo. Un publicista a quien Odebrecht le iba a entregar una plata y ya cuando Zuluaga llegara a la presidencia, pues le daría supuestamente proyectos a Odebrecht para recuperar ese dinero. Pues resulta que fueron a eso y cuando interrogaron a Zuluaga y a Duque, o bueno, a los involucrados en toda esta cuestión, que uno de esos era el hijo de Oscar Iván Zuluaga, dijeron que no, que ellos fueron simplemente a hablar con este publicista y no llegaron a ningún tipo de acuerdo y no pasó nada. Supuestamente, en otra de las versiones se dice que Duque, mientras se habló de plata, estuvo en el baño y no escuchó y no participó en nada de eso. Unas cosas muy locas. Y a mí me llamó mucho la atención cuando hablamos en un video en el canal principal sobre el archivo de la investigación en contra de Iván Duque por este caso de Odebrecht. Un congresista del Centro Democrático fue el que llevó a que se archivara esa investigación y uno de los argumentos era que ya había pasado 5 años desde que ocurrieron los hechos y ya no se podía investigar, y esa dilación del proceso lo hizo el mismo uribismo en el Congreso de la República. Y otro de los argumentos era que utilizaban los testimonios de Oscar Iván Zuluaga y su hijo para asegurar que ellos decían, no, nosotros pagamos nada, ni hicimos negocios con este publicista de Odebrecht, entonces nos deben creer, eso dijeron en el CNN, y la Comisión de Acusaciones trajo a colación esos argumentos, esos testimonios, y dijeron, como Zuluaga y su hijo aseguran que no hubo negocio y no pasó nada, pues tiene razón. Por eso archivamos la investigación contra Duque. Eso me pareció sumamente curioso, y ahora lo que revela acá Coronel es de otro nivel. Un digno Oscar Iván Zuluaga, digno representante del uribismo. Dice Coronel: hace 15 días murió en olor de impunidad el famoso publicista político brasileño José Eduardo Cavalcanti, conocido como Duda Mendonça, o Mendoga, no sé cómo se dice. Su epitafio debería decir: aquí yace Duda y descansa Oscar Iván Zuluaga. Duda confesó ante la Policía Federal de su país que la corrupta constructora Odebrecht le entregó $1.500.000 para asesorar la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Esto lo aseguró este publicista ante la Policía Federal. Les dijo: a mí me entregaron $1.500.000 para asesorar la campaña de Zuluaga en el 2014. Y ahí están los registros. La campaña le pagó $1.200.000 más por encima de la mesa, pero la mayor contribución la hizo Odebrecht. Así lo confirmaron los directivos de la constructora, que de paso explicaron que el aporte no era desinteresado, pues obviamente le iban a entregar esa plata para que cuando esta gente llegara a la presidencia aparentemente le dieran unos contratos y así recuperaran la plata, que eso era lo que hacía Odebrecht en todos los países: dar sobornos, pagar para campañas, y recibían contratos en contraprestación por ese favorcito que habían hecho. La declaración de Duda sobre la donación ilegal jamás llegó a la justicia colombiana, porque en Brasil alegaron que el publicista debería haber rendido el testimonio ante el Ministerio Público y no ante la policía. Ninguna autoridad colombiana fue a preguntarle por sus afirmaciones. Es más, en mayo del 2017 la defensa de Duda le pidió a la Fiscalía colombiana que enviara un cuestionario, pero las preguntas nunca llegaron. Qué curioso. Acá no importa el gobierno que esté, si hace parte de los mismos sectores políticos. Si estaba Santos, si estuvo Uribe, si ahora Duque, entre todos ellos se protegen. Entre todos ellos se protegen porque hacen parte del mismo poder en Colombia, de la misma tradición de poder. Por eso en plena presidencia de Santos se llevó a que estas investigaciones contra Zuluaga y contra Duque no llegaran a nada. Y miren esto, que Duda, como no declaró ante el Ministerio Público, pues no le tuvieron en cuenta esa declaración que hizo ante la policía, donde decía que le habían dado plata para asesorar la campaña de Zuluaga. Y en mayo la defensa de Duda le dijo a la Fiscalía colombiana: bueno, manden un cuestionario para nosotros responder las dudas o lo que pues tienen o lo que necesitan preguntar para el proceso contra Zuluaga, y nunca mandaron nada. ¿Qué les dice eso a ustedes? Pues hay
En muchos procesos se presentan este tipo de confabulaciones para que esa negligencia de las autoridades terminen en el archivo del proceso de muchas personas. No estoy diciendo que sea el caso de Zuluaga, pero eso pasa. Con ese antecedente fue sencillo para el Consejo Nacional Electoral archivar las investigaciones, pues obvio, porque si este señor declara ya en Brasil y nadie va a preguntarle de las autoridades colombianas, pues se puede archivar fácilmente la investigación porque no hay nada. Con ponencia del entonces magistrado Carlos Camargo, que hoy es el defensor del pueblo del Centro Democrático. Esta semana el representante a la Cámara, Óscar Villamizar, del Centro Democrático, pues profirió esa resolución donde prácticamente archivan la investigación contra el subpresidente Duque por esa participación que tuvo en su momento en esa reunión con el publicista de Odebrecht, donde estuvo Zuluaga y su hijo, porque en ese momento pues Duque hacía parte de la campaña de Zuluaga. El carnaval de absoluciones entre copartidarios se estrella con testimonios y documentos sobre estos pagos ilegales. Ante los procuradores brasileños Juliana Josemar Moraes y Eduardo da Silva, declararon dos altos ejecutivos de la constructora. El vicepresidente de Odebrecht para América Latina, Luis Mameri, y el director de la sede en Colombia, Eleuberto Martorelli, contaron cómo efectuaron la donación ilegal con la mediación de Daniel García Arizabaleta, hombre cercano a Odebrecht y a la vez directivo de la campaña de Zuluaga. Esta gente confiesa que efectuaron esa supuesta donación a la campaña de Zuluaga, efectivamente la hicieron supuestamente. Y en Colombia pues eso no lo investigaron y no le prestaron atención. A pesar de haber sido condenado disciplinariamente a destitución y a 15 años de inhabilidad por actos de corrupción, Martorelli explicó: yo vi una oportunidad muy clara de aproximarse, a ese eventual gobierno. Eso es lo que hacían, se aproximaban con supuestas donaciones y recibían multimillonarios contratos, ya que tenía una persona conocida muy próxima a Daniel García trabajando en la campaña del candidato principal de la oposición. Este es el señor que declara eso. Luis Mameri afirmó que desde la sede de Odebrecht en Colombia le pidieron pagarle a Duda como contribución a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Al inicio del año 2014 fui solicitado por el señor Martorelli, quien me dijo que era necesario realizar un pago de 1,5 millones de dólares al señor Duda, correspondientes a unos supuestos servicios que ese señor había prestado a la campaña del señor Óscar Iván Zuluaga. Según estas declaraciones, sí se le prestaron los servicios de publicidad a la campaña de Zuluaga y sí se le pagó esos servicios a Duda. 1,5 millones de pesos de dólares de parte de Odebrecht. El vicepresidente de Odebrecht dejó claro que la donación ilegal no tenía propósitos altruistas, obviamente. Martorelli nos dijo que participando de esta manera en la campaña podríamos beneficiarnos en un futuro, en el caso de que Óscar Iván Zuluaga fuera electo presidente de la República. La corrupción que hay detrás de toda esta cosa es una vaina impresionante. Y ellos entregan $1,500,000 y reciben 20, 30, 50 millones de dólares de pago de muchos políticos que ganaron presidencias donde sobornaron esas presidencias y recibían mucho dinero. Cuando Martorelli recibió el visto bueno de su jefe para efectuar el aporte ilegal, se lo comunicó a Daniel García Arizabaleta. Entonces, solo después de que yo conversé con Mameri, es que yo hablé con Daniel, diciéndole que yo tomaba cartas en el asunto después de haber sido autorizado, de manera que no necesitaba más preocuparse con el tema de accionar de Duda, porque yo lo iba a resolver para nosotros en Brasil. ¿Sí? Pregunta. En ese momento del interrogatorio le preguntaron a Martorelli y él estuvo de acuerdo cuando usted le dijo eso. Martorelli responde: Daniel estuvo de acuerdo y quedó agradecido con eso. En la misma diligencia, Mameri y Martorelli entregaron correos electrónicos en los que autorizaron los pagos a Duda por su asesoría a Zuluaga. Es decir, sí había evidencia que las autoridades colombianas no quisieron utilizar, no les interesó y nunca lo trajeron a colación. Miren nada más ese fallo o esa decisión de la Comisión de Absoluciones del Congreso, donde utilizan argumentos tan absurdos como que, no, porque Zuluaga y su hijo dijeron que no hicieron nada, pues
por ende, Duque no hizo nada y eso es un testimonio tan válido como para cerrar un proceso. O sea, una cosa absurda. Y había testimonios y había correos y había de todo para no archivar esta investigación y avanzar. También mencionaron a otros ejecutivos de Odebrecht que participaron en el aporte clandestino, entre ellos Gilberto Beto Silva, Veraz Santos y Ángela Palmeira. El retiro gradual de las risibles candidaturas del uribismo para abrirle paso a Oscar Iván Zuluaga será suficiente para convertirlo nuevamente en el ungido, pero no para borrar las evidencias de lo que pasó en esa campaña. Importante esta columna de Daniel Coronel, que los invito a apoyarlos, porque pues son cosas que el país debe conocer y solo periodistas tan importantes como él logran revelar, que le muestran a Colombia todo ese tipo de cosas. Y miren esto de Zuluaga, y ahí también estuvo metido Duque, el subpresidente hoy. En esa reunión estuvo manejando temas de campaña de Zuluaga. Y recibieron aparentemente, según esta investigación de Coronel, Duda recibió esa plata por hacerle ese trabajo a la campaña de Zuluaga. Y lo quieren ocultar y archivaron todo. Porque acá se confabulan todos esos poderes. Porque el CNE manejado por politiqueros. La comisión de acusaciones manejada por politiqueros. Acá no hay una verdadera justicia. Acá, si pasan las cosas, las absuelven y ya no pasa nada. Todos los entes de control, la fiscalía y todo manejados por el uribismo. Colombianos, hasta acá este video. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.